El Señor les bendiga, amados hermanos y amigos en Cristo Jesús. El día de hoy, nuevamente estaremos escudriñando la palabra del Señor. Y específicamente, amados hermanos, estaremos hablando sobre la oración. Como usted ya sabrá, la oración es una práctica central en el cristianismo. Y como tal, nos sirve como una vía de comunicación entre nosotros, los creyentes, y Dios. Como tal, la oración no solo es una rutina diaria del cristiano, sino debe de ser un aspecto esencial de la vida espiritual y una herramienta poderosa para fortalecer nuestra fe, buscar guía, como también para experimentar una relación más profunda con Dios. Cuando hablamos de la oración, amados hermanos, vista desde el interior, o sea, desde nuestra perspectiva, es una conversación personal y directa con Dios, en la cual no requerimos intermediación de sacerdotes u otros mediadores humanos, ya que como tal se enfatiza que nosotros podemos tener acceso directo a Dios a través de Jesucristo. Y es a través de esta oración, amados hermanos, en la cual los creyentes encuentran consuelo, guía y también una conexión profunda con Dios, reforzando nuestra fe y nuestro compromiso con los principios cristianos. Como tal, la oración es un elemento esencial en la vida espiritual de todo cristiano que refleja la convicción de que Dios es accesible y cercano a todos aquellos que le buscamos con un corazón sincero. Así que, amados hermanos, el día de hoy estaremos hablando sobre la oración. Y no podía faltar más, sino empezar a hablar de este tema, amados hermanos, no sin antes haber orado. Gloria a Dios. Vamos a orar. Amantísimo Padre que estás en gloria, te damos gracias en esta preciosa mañana en el cual nos has concedido la vida y nos has concedido levantarnos con paz y bendición. Te damos gracias, Padre eterno, por tu grande amor y tu grande misericordia, ya que nos habla tu palabra, que tú dejas caer tu bendición sobre justos e injustos. Que tú dejas, Señor Padre, salir el sol cada mañana sobre buenos y malos, ya que grande es tu misericordia, que nos dice, amado Padre, que eres lento para la ira y grande en misericordia. Padre eterno, en esta preciosa mañana te pedimos perdón por nuestras faltas y nuestros pecados, pues sabemos, Padre eterno, que somos faltistas, pero que has enviado a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruenta cruz del Calvario y derramar esa sangre preciosa para el perdón de nuestros pecados. Padre eterno, te rogamos por tus ministros, por tus evangelistas y pastores, por aquellos hombres y mujeres que de una u otra manera hacen posible que la palabra del Señor sea impartida a todo el mundo. Padre eterno, guía a tus siervos, a tus ministros, a tus evangelistas y pastores. Llénalos de tu Santo Espíritu, ministralos de una manera especial y concédeles esa sabiduría y ese entendimiento de lo alto, para que también puedan ministrarnos esa palabra de vida eterna que es poder y es potencia para todo aquel que en ella cree. Padre eterno, así también te rogamos por tu iglesia amada que está en los cuatro cantones de la tierra, que seas tú quien prospere a tu iglesia y que tu iglesia siga siendo un faro de luz, como un lugar de descanso y de gozo y de alegría para aquellos que te buscan. Padre eterno, concédenos en esta mañana aprender de tu palabra.
ser alimentados por ella y crecer en salud por medio de tu palabra bendita. Todo te lo pedimos, Padre, en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Le damos la gloria y la honra al Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores, y vamos a, gloria a Dios, a leer la palabra del Señor. Gloria a Dios. En Santiago, en su capítulo 5, gloria a Dios. Hoy vamos a tener ese mismo problema, gloria a Dios. Santiago, en su capítulo 5, versículos 17 y 18. Y la palabra del Señor en el nombre poderoso de Jesús dice así: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Gloria a Dios. Le damos la gloria y la honra al Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amados hermanos, la oración es una de las herramientas más poderosas que tenemos como creyentes. En Santiago capítulo 5 versículos 17 y 18 se nos presenta el ejemplo del profeta Elías, un hombre, por decirlo como lo presenta Dios Santiago, es un hombre común que oró con fervor y experimentó resultados extraordinarios. Este pasaje en específico nos habla, amados hermanos, sobre la oración y el poder de esta oración cuando se hace con fe en Dios. Cuando leemos el pasaje completo, amados hermanos de Dios, en el versículo 17 nos dice: Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Como tal, lo que nos quiere decir Dios Santiago es que Elías era un hombre común. ¿Qué quiere decir con común? Que tenía debilidades y luchas, pero su oración fue poderosa y efectiva. Este ejemplo nos muestra que no es necesario, amados hermanos de Dios, como dicen algunos, ser un superhéroe espiritual para que nuestras oraciones sean escuchadas por el Señor. Lo que necesitamos es fe y confianza en el Señor. Cuando leemos la palabra del Señor en Primera de Reyes, en su capítulo 17, versículo 1, nos dice: Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Amados hermanos de Dios, Elías era bien claro, de Dios, a lo que estaba diciendo al rey Acab. Primera de Reyes, en su capítulo 18, versículo 42 al 45, y nos dice que el rey Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas, y dijo a su criado: Sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: No hay nada. Y él le volvió a decir: Vuelve 7 veces. Hablando en el contexto, ya que ya habían pasado estos 3 años y medio. Y él volvía a orar para que, amados hermanos de Dios,
volviera la lluvia. Y nos dice, gloria a Dios, a la séptima vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: ve y di a Acab: unce tu carro, gloria a Dios, y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció estando en esto que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo Acab vino a Jezreel. Como tal, podemos ver, amados hermanos, que Elías oró una y otra vez, de tal manera que envió a su criado 7 veces a ver, amados hermanos, si aparecía algo en el cielo. De tal manera que cuando el criado, amados hermanos, vio una nube como el palmo de una mano, nos dice, amados hermanos: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Era tal la fe de Elías, amados hermanos de Dios, que le dijo: ve y di a Acab que prepare su carro y que descienda, porque si no la lluvia lo va a atajar, lo va a retener en aquel lugar. Esa era la fe que tenía Elías al orar. Como tal, Elías, amados hermanos, tenía una naturaleza humana, podemos decir, igual a la nuestra. Como lo dice Santiago en su capítulo 5, versículo 17. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Pues Elías, a pesar de ser un gran profeta, era humano como usted y como yo, sujeto a las mismas debilidades y a las mismas tentaciones que usted y yo. Esto nos da esperanza, amados hermanos, y nos anima a orar sabiendo que Dios puede usar nuestras oraciones poderosamente a pesar de nuestras debilidades. Yo no sé cuál es su reacción frente a este relato de la palabra del Señor, pero sospecho que la mayoría de nosotros diría: yo jamás podría hacer eso. Amados hermanos, no sería la primera vez que un hombre, al leer la palabra del Señor, específicamente, gloria a Dios, sobre el hecho de Elías, diría: qué grande es Elías. Pero la verdad es que no, amados hermanos. Nos dice que Elías era un hombre igual que nosotros. No tenía nada de especial, se deprimía como nosotros, se enojaba como nosotros, a veces le fallaba la fe, como también nos pasa a nosotros. Sin embargo, oró y Dios le respondió. La grandeza de Elías no radicaba en lo que Elías era, sino en el Dios en quien Elías había creído. Su grandeza, amados hermanos, la grandeza de Elías como tal, como muchas veces el hombre la ve, no era de él, era del Señor. Por esta razón, ningún cristiano debe sentirse intimidado por semejante ejemplo de vida, porque el mismo Dios que opera, amados hermanos, y que operó en la vida de Elías, sigue operando también en nuestras vidas. Solo falta, amados hermanos, que también nosotros dispongamos de esa fe y que oremos al Señor, Dios, por lo que, amados hermanos, estemos necesitando. La palabra del Señor nos dice en Romanos, en su capítulo 8, versículo 26, claro, a veces, amados hermanos, nos pasa que somos malos orando. Y nos dice: y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros
con gemidos indecibles. Amados hermanos, muchas veces el hombre no sabe ni lo que quiere. No sabe qué pedir. Muchas veces hemos asistido a muchos hermanos en su oración y hablo, amados hermanos, a veces incluso con mis hijas y me dicen es que no sé qué pedir. Y yo le digo, oye, ¿no tienes alguna necesidad del Señor? Tú no le das gracias al Señor por todo lo que te da y por todo lo que tienes, porque a pesar de que somos inútiles, el Señor nos colma de favores y de misericordias. Por eso nos dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. A veces pedimos cosas que no nos convienen, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, de tal manera que nos dice el 27, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Cuando leemos la palabra del Señor en 2 de Corintios, en su capítulo 12, amados hermanos, Pablo, Dios, oraba porque tenía, amados hermanos, un aguijón en su cuerpo. Pero claro, no era la intención del Señor quitarle ese aguijón. Y le contestaba, versículo 9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. En algunas ocasiones el Señor te va a decir, no. Porque a veces no estamos orando productivamente, no estamos pidiendo, amados hermanos, Dios, cosas que verdaderamente necesitamos. Santiago en su capítulo 5, desde su versículo 13, amados hermanos, Dios nos habla y específicamente nos pregunta, ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué tiene que hacer el hermano? Nos responde Santiago, haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Versículo 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. ¿Qué es lo que nos está queriendo decir Santiago? Nos está hablando acerca de la oración y el poder de confiar en aquel Dios que todo lo puede, que todo lo sabe, que todo lo conoce, al cual nada le es imposible, y que oremos. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiendo con aceite en el nombre del Señor. Y nos dice, versículo 15, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. De tal manera que al final del versículo 16 nos dice, la oración eficaz del justo, ¿cómo, amados hermanos? Puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Pero hay algo aquí, nos dice que tenemos que tener fe. Versículo 15, la oración de fe salvará al enfermo. El Señor lo levantará y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Pero tenemos que tener fe. ¿Por qué, amados hermanos? Hebreos capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sí, amados hermanos. ¿Por qué era tan poderosa la oración de Elías? Porque tenía fe. Estaba confiando plenamente en que no era Elías el que hacía, amados hermanos de Dios, la obra, sino era Dios.
La palabra del Señor en el capítulo 5, versículo 18 de Santiago nos dice: y otra vez oró Elías, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Amados hermanos, Elías oró y vio resultados concretos. ¿Qué es lo que él quería? Que la lluvia regresara, que la tierra volviera a producir su fruto. Este resultado de la oración de Elías nos debe animar a nosotros a orar con fe, sabiendo primeramente que Dios escucha, y no solo escucha, amados hermanos, responde a nuestras oraciones trayendo bendición, como también provisión, cuando, amados hermanos, realmente lo necesitamos. Primera de Juan, en su capítulo 5, versículo 14 al 15, nos dice: y esta es la confianza que tenemos en Él. ¿En quién, amados hermanos? En Dios. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad. Eso es lo que a veces no entendemos. A veces oramos, pero no sabemos realmente lo que queremos. A veces esa es nuestra debilidad. Pero si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué nos dice, amados hermanos? Él nos oye. Versículo 15. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Gloria a Dios. Pero claramente, amados hermanos, hay cosas que debemos tener. La primera es fe. La segunda, amados hermanos, es pedir conforme a su voluntad. Juan, en su capítulo 15, versículo 17, nos dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Escuche bien. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Amados hermanos, no crea que es tan fácil. Pero debemos concluir definitivamente que cuando leemos la palabra del Señor, específicamente en Santiago capítulo 5, versículo 17 y 18, en la cual Santiago nos habla de la oración y de la fe de Elías, nos recuerda, amados hermanos, el inmenso poder de la oración cuando se hace con fe. Ya que a pesar de nuestras debilidades y especialmente de nuestras dudas, Dios escucha. Y debo decirle nuevamente, Dios escucha nuestras oraciones y responde a esas oraciones. Como cristianos, como hijos del Señor, estamos llamados a orar con confianza y especialmente, amados hermanos, con constancia, sabiendo que nuestras oraciones pueden tener un impacto poderoso, no solo en la vida de los demás, sino también en las nuestras. Pablo, hablándole a los filipenses en su capítulo 4, versículos 6 y 7, les dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Claro, tenemos que estar confiados, amados hermanos de Dios, en el Señor. No afanarnos, no angustiarnos por gusto, sino que nuestras oraciones estén de continuo delante de la presencia del Señor. Como nos dice en Efesios en su capítulo 6, versículo 18, que nosotros debemos estar orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia
y súplica por todos los santos. O sea, amados hermanos, tenemos que perseverar en la oración. Como tal, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica, no solo por nosotros, sino por todos los santos. Así que, amados hermanos, esperamos, confiamos en el Señor, que esta enseñanza nos inspire a fortalecer nuestra vida de oración, que podamos, amados hermanos, doblar rodillas y clamar al Señor, darle gracias, amados hermanos, porque muchas veces pensamos que nos tenemos que hincar y es solo pedir, pedir, pedir. No, amados hermanos. Dele honra al Señor, dele la gloria al Señor, dele las gracias por sus favores y sus misericordias a nuestras vidas, porque tenemos mucho que agradecerle. Como decía el salmista, alma mía, alaba a Jehová, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Así que, amados hermanos, confíe en que Dios escucha y responde a cada una de nuestras súplicas y que nuestras oraciones pueden y tienen un impacto profundo en nuestras vidas, como también en el mundo que nos rodea. Así que, amados hermanos, que el Señor siga bendiciendo sus vidas y nos estaremos escuchando nuevamente, dándole gracias al Señor con toda oración y súplica para que el Señor obre en nosotros de tal manera que ponga el querer como el hacer. Gloria a Dios.